Hermanos, estamos viviendo tiempos en los que es muy necesario que cada uno de nosotros entendamos nuestro papel como hijos de Dios. Hoy en día en las noticias y en todos lados hay una palabra que resuena mucho. A ver si alguien la puede adivinar. Es una palabra que el enemigo está atacando y atacando. Y es la palabra identidad. La identidad, hoy en las noticias escuchamos cada revuelta porque hoy yo me identifico así, mañana me identifico acá. Y ha llegado un punto en el que ya está habiendo mucha perversión en cuanto a la identidad del ser humano. Y estos días yo he estado pensando, Dios, ¿por qué el enemigo está tan enfocado en atacar la identidad? Y es porque es a través de nuestra identidad que Dios es glorificado en la tierra. Entonces, esta mañana quiero hablar un poquito sobre nuestra identidad como hijos de Dios y la importancia que lleva que cada uno de nosotros conozcamos nuestra identidad y nuestro papel como sus hijos. Entonces, quiero iniciar con esta afirmación. Si esta mañana tú llegaste y dices muy adentro de tu ser, yo la verdad no sé qué soy, no sé quién soy, te voy a invitar a que hagas esta declaración conmigo. Soy hijo de Dios. Soy hija de Dios. No importa cómo te sientas, no importa lo que has hecho, lo que has pasado, o las voces que puedas llegar a escuchar en tu mente o en tu corazón. La verdad es que cada uno de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y muchas veces creo o me encuentro con personas que lo saben en su mente, pero no lo tienen en su corazón y aún más grave, no viven conforme lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, si esta mañana solo se quedan con esa frase, soy hijo de Dios, ya me puedo bajar de aquí. Pero vamos a hablar un poquito más sobre lo que significa esta parte de ser hijos de Dios, porque es algo tan importante en cada uno de nosotros tener la certeza y la convicción de qué significa esto. Y la importancia de esto es que ya no es algo que puedo llegar a entender. Es algo que debemos entender. La actualidad nos está llevando, nos está empujando como hijos de Dios a caminar en estas cosas. ¿Por qué? Porque si mañana llega una persona contigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo luchas, no sé qué me está pasando, no me siento que ni sirvo para nada. Tú puedes llegar y ofrecer una palabra de ánimo, porque cada uno de nosotros nacimos con un propósito y nacimos con algo que Dios puso en nosotros desde la eternidad. Entonces vamos a hablar un poco de esta parte de ser hijos de Dios y los quiero invitar a abrir sus Biblias a Romanos 8:15. Vamos a empezar en Romanos 8:15. Si lo leo y suena un poquito diferente a lo que está escrito en las pantallas es porque estoy en la nueva versión internacional y es un poquito diferente. Pero Romanos 8:15 nos dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice el miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite aclamar Abba Padre. La otra versión dice que el espíritu, que hemos recibido espíritu de adopción, y es a través de ese espíritu que nosotros podemos clamar Abba Padre. Entonces, cuando cada uno de nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón como nuestro Salvador y Señor,
Dios deposita ese espíritu que nos da pues es como este boleto. Es como dice Efesios que es la garantía. Y una garantía es, bueno, yo pongo esto porque voy a recibir algo. Y ese algo al final es nuestra salvación. Cuando Cristo regrese, dice que ha depositado ese Espíritu Santo en nosotros como una garantía para que nosotros tengamos la certeza de que Él va a volver por nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a conocer al Padre. Cuando recibimos a Dios y dice que ese Espíritu es el que nos hace hijos, a mí me hace entender que solamente a través del Espíritu Santo es que yo puedo llegar a conocer al Padre. El Espíritu Santo es el que me permite tener ese sentir de pertenencia en la presencia de Dios. Ya no nos hace sentir ajenos o extranjeros a Él. Es como este sentir de pertenencia que llegamos a tener pues con el tiempo, porque es un proceso que llevamos a cabo cuando recibimos a Jesús. Pero es solo por el Espíritu Santo que podemos llegar a conocer al Padre. Dice que el Espíritu Santo revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Entonces tenemos que tener aquí el entendimiento y conocer la importancia de lo que significa tener una comunión con el Espíritu Santo. Y empecé mencionando todas estas cosas, no porque nos tengamos que alarmar por lo que el mundo está viviendo. Alarmarnos sería darle poder a lo que el enemigo está haciendo al mundo. Y la verdad es que el Evangelio tiene más poder que lo que el enemigo está haciendo. Y es por eso que es tan importante que nosotros podamos entender y conocer todo lo que el Evangelio significa. El Evangelio no solo significa tener acceso a la salvación, sino vivir vidas que reflejen que somos hijos. Cuando no tenemos una intimidad con Dios, y es por eso realmente que el mundo está como está, es por esta falta de intimidad con Dios. Como les mencioné, es a través del Espíritu Santo que el Padre se nos es revelado. Entonces, el mundo está como está ahorita por la ausencia de una comunión con el Padre. Y muchas veces volteando a nuestro alrededor, aún en la iglesia, y es algo que me gustó mucho que mencionó Roberto, vemos vidas que todavía no son o que todavía no reflejan esa parte de ser hijos de Dios. Y no lo menciono como para traer condenación ni juicio, porque a veces yo también tengo actitudes que no reflejan a Dios. Pero lo menciono porque debemos estar alertas y siempre estar conscientes analizando nuestro corazón. Cuando estaba leyendo, preparando este tema, me puse a pensar en todo lo que el pastor ha predicado este año. Y creo que si algo puede resaltar es el guardar nuestro corazón, 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 porque es muy importante y creo que Dios nos está hablando como un cuerpo, como Centro Cristiano Vida Abundante, primero a guardar nuestro corazón, pero con el propósito de vivir y reflejar lo que Dios tiene no solo para nosotros, sino lo que tiene de aquí hacia el mundo. Entonces, también nosotros cada que escuchemos algo, una predicación corporalmente, debemos de tener el entendimiento de qué es lo que Dios nos está hablando como iglesia. Creo que Dios nos está preparando para un tiempo de mucho crecimiento. Pero el crecimiento solo va a venir a través
de que todos nosotros podamos caminar en lo que Dios nos ha llamado a hacer, que cada uno de nosotros nos podamos convertir en ese hombre o esa mujer que Dios diseñó desde la eternidad. Dice la palabra de Dios que Él, desde que estaba preparando el mundo, nos concibió en su pensamiento y tuvo planes para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, esto no solo es de beneficio para nosotros, es de beneficio para las personas que vienen atrás de nosotros. Y con esto quiero referir a Romanos 8:9, está poquito más adelante. Dice que Romanos 8:19 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y esto, bueno, acá en la otra versión dice que es el anhelo ardiente de la creación. O sea, el mundo está esperando porque cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar y nuestra posición como hijos de Dios. Me encanta que dice que es un anhelo ardiente, es como, no sé, a veces cuando se nos antoja algo mucho y es como, tengo muchas ganas de esto. El mundo está esperando de la misma forma, porque cada uno de nosotros tomemos nuestro papel y caminemos como hijos de Dios. Entonces, hoy me van a escuchar decir mucho, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, porque necesitamos entender que cada uno de nosotros somos hijos y como hijos tenemos, mi voz se me está cortando, perdón. Como hijos tenemos derechos, tenemos herencia, pero también tenemos obligaciones. Entonces vamos a leer Romanos 8:19. La creación espera ansioso por cada uno de nosotros. Y en esta versión me gusta porque dice: espera la revelación. Es que a cada uno de nosotros nos sea revelado qué significa ser hijos de Dios y cómo podemos llegar a caminar en eso. Y ahora, ¿qué significa o qué conlleva ser hijo de Dios? Y hoy me voy a enfocar en 3 aspectos que Dios resaltó. Y el primero es que ya no somos esclavos. Como dice Romanos 8, el que acabamos de leer, 8:15, ya no tenemos ese espíritu de esclavitud. Entonces, cuando no estamos viviendo en el Evangelio, ¿cómo estamos viviendo? En esclavitud. Significa que somos esclavos. Y hay que analizar nuestra vida, porque la esclavitud se puede ver de muchas formas. A veces caemos en la mentira de que por recibir a Jesús en nuestro corazón, ya es como, todo está bien por obra de magia, ya no tengo esclavitud al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a esto, al otro, a las mentiras, al adulterio. Y puedo decir muchas cosas. Creemos que ya el recibir a Dios es arte de magia y por venir a la iglesia, arte de magia, ya no voy a batallar con estas cosas. Pero si vemos nuestro corazón, todavía cada uno tenemos áreas de esclavitud. Puede ser en la autoestima, en nuestra mente, en cómo percibimos las cosas. Y el hecho de estar viviendo todavía en esclavitud significa que no hemos llegado a tener una revelación completa de lo que significa recibir este espíritu de adopción. Entonces, la esclavitud nos mantiene lejos de Dios y el enemigo es muy hábil, es muy sabio, no es sabio, es hábil, es muy astuto, sí, porque desde el momento en que nacemos, como que maquila un plan maestro para arruinar nuestras vidas, para dañar nuestra identidad. Y conforme crecemos, son como cositas que va aumentando,
hasta que llegamos a una edad de conciencia en que decimos, pues yo soy esto. Si mi papá me dijo que era una tonta, pues ha de significar que soy una tonta. Si mi mamá me decía, eres una buena, no me lo decía, pero es un ejemplo, eres una buena para nada, nunca vas a ser exitosa, solo sirves para hacer cosas malas. Crecemos formando una identidad distorsionada sobre quiénes somos. Y esto debemos de tener mucho discernimiento de poder identificar quién es nuestro enemigo. Porque tal y como el enemigo tuvo un plan para distorsionar la identidad de mi madre y de mi padre, lo tiene también para mí. Entonces, a veces tomamos a nuestros padres como me arruinaste la vida, me hiciste crecer creyendo esto de mí. Pero ahorita ya todos tenemos el entendimiento y el razonamiento de entender realmente quién es nuestro enemigo. Nuestros padres, nuestras madres no son el enemigo. Esas personas que cuando éramos chicos nos dañaron y nos hicieron crecer con una identidad distorsionada, no son el enemigo. El enemigo es uno y es Satanás. Entonces, debemos de tener muy claro esta parte, porque cuando podemos reconocer quién es nuestro enemigo, podemos saber cómo atacarlo. Y sobre todo que cada uno de nosotros ya tenemos la victoria. No es como que estemos peleando una batalla como a ver si gano o a ver si salgo victorioso. No, la victoria ya nos ha sido dada, es nada más entender contra quién debemos de pelear. A veces se nos va la vida echando culpas, echando la pelotita. Ay, no, es que mi mamá me hizo esto y me dijo esto, me arruinó la vida, soy una inútil. Ya no puedo usar esa excusa. Ya tengo el entendimiento, ya tengo la madurez para tomar la responsabilidad y decir, ok, a pesar de esto, tomo la decisión de ya no ser esclava de estas cosas. Es una decisión en cada uno de nosotros de decir, ok, Señor, yo ya tengo tu espíritu, ya he sido adoptada, pero hay cosas que todavía están en mí que ya no quiero ser esclava de esto, ya no quiero ser esclava del orgullo, de la soberbia, esas cosas que realmente nos detienen de alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, el primer punto en el que debemos analizar nuestra vida es en qué áreas seguimos caminando en esclavitud. Cuando podemos reconocer en qué áreas seguimos caminando en esclavitud, es como que ya ganamos la mitad del territorio. Si yo puedo decir, hoy en día yo sigo luchando con las mentiras, bueno, ya lo reconocí, ya es como medio paso, mitad del camino hacia la libertad. Porque Dios nos dio a Jesús no solo para ir al cielo, esa es la parte que quiero que entendamos en la plenitud del Evangelio. Dios no solo quiere que seamos salvos, no solo quiere que pasemos la eternidad con Él, Él quiere que vivamos vidas que reflejen su gloria, que reflejen su carácter para que otros puedan conocer y otros puedan disfrutar de esto. Y la esclavitud se puede ver de muchas formas en nuestra vida. Para mí, una de las principales cosas para reconocer qué áreas hay de esclavitud en mi vida es cómo oro, cómo oramos. Estamos rogando, estamos, bueno, Dios, a ver si puedes ayudarme con esto, o bueno, pues a ver si Dios provee. ¿Cómo? No, un hijo no llega así con su padre. Cuando yo era niña, yo me acordaba que no le decía a mi mamá, bueno, mami, a ver si tienes dinero para comer, pues comemos. No, siempre había y siempre era como, me podía sentir con la seguridad de llegar con ella y decirle, ma, ¿sabes qué? Necesito esto. Me pidieron una cartulina para la escuela.
No era como, bueno, pues, ay. Entonces, muchas veces también por nuestra dinámica familiar, crecemos con esa mentalidad de esclavitud, de nos sentimos chiquitos, nos sentimos menos, nos sentimos que nadie nos quiere, que mejor nos comemos un gusanito, pero cuando podemos entender que nosotros ya no somos hijos de cualquiera, ni hija de mi mamá soy ya, soy hija de Dios. O sea, yo si necesito algo, yo ya no voy con mi mamá. Si Dios me puede dar más que mi mamá, hay que saber a quién ir y cómo pedir. No estamos pidiéndole un favor a Dios, no estamos rogándole, estamos llegando como hijos a pedir. Entonces, analiza muy bien la manera en que oras, porque en la oración refleja mucho la relación que tienes con tu Padre. Entonces, ese es un punto en el que hay que analizar nuestro corazón, la forma en que oramos. Otra parte o otra área de nuestra vida en la que se puede reflejar la esclavitud es en las finanzas. ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Tenemos mentalidad de pobreza? ¿Tenemos mentalidad de retener? ¿Tenemos mentalidad de acaparar todo lo que pueda porque no sé si va a haber luego? ¿O tenemos mentalidad de decir, bueno, pues hoy no, a lo mejor ahorita no sé cómo le voy a hacer, pero mi papá se va a encargar? Mi papá es el que va a hacer que me llegue el dinero que necesito para mi escuela. Mi papá es el que va a hacer que me llegue la gasolina cuando la necesito. Es mi papá. Yo a veces digo, ay Señor, me llamas a hacer estas cosas, pero bueno, ¿para qué me preocupo si tú me llamaste? Tú te vas a encargar de hacerlo. Y debemos de vivir con esa confianza, de saber que, bueno, como lo dice la palabra, que si Él se encarga de vestir a los lirios, ¿cómo no más se va a encargar de las cosas que cada uno de nosotros necesitamos? Y yo sé que aquí hay muchos testimonios de esa provisión, de ese respaldo de Dios, pero se puede llegar a más, se puede llegar a acceder a más cosas. Solamente debemos de identificar si no estamos viviendo en esclavitud en esa área. Otra cosa que puede reflejar si estamos en esclavitud es nuestras relaciones. ¿Cómo estamos con las personas a nuestro alrededor? ¿Tenemos relaciones sanas? ¿Tenemos relaciones que reflejan el amor de Dios? ¿O vivimos peleados con todo mundo, ofendidos con todo mundo? Cuando nosotros llevamos una vida de ofensa, el enemigo es muy hábil. Otra vez, el enemigo. No vean a las personas. Identifiquen quién es su enemigo. La ofensa es una de las armas favoritas de Satanás. ¿Y cuál es el propósito? Aislarnos para ser un blanco fácil. Cuando nos alejamos de las personas, somos un blanco más fácil para Satanás. ¿Por qué? Porque ya en lugar de a lo mejor procesar con alguien, ya procesas tú en tu mente y muchas veces estás procesando directamente con Satanás. Entonces, cuando estamos en comunidad, cuando estamos en comunión los hermanos, realmente estamos protegidos. El otro día mi mamá y yo estábamos viendo un documental de animales y era como leones estaban cazando unos búfalos o no sé qué eran. Y eran como los leones corrían detrás de todo la manada, pero el solito que se fue para el otro lado, ya, fue la cena de los leones. Entonces, esto es lo que Satanás intenta siempre. Siempre que quiere atacar nuestras relaciones es porque nos quiere mantener aislados, encerrados, batallando en nuestras mentes con pensamientos. Yo soy una persona que procesa mucho al hablar.
puedo decir a mi mamá, ay, mamá, me siento así, 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 y luego como que el Espíritu Santo solito me revela, es esto. Pero es esta parte de necesitamos hablar, necesitamos el consejo de los unos a los otros, necesitamos el apoyo de los unos y los otros. Entonces, si nuestras relaciones están mal, es un foco rojo de que hay áreas de esclavitud todavía en nuestro corazón. Entonces, el punto número 1 para poder caminar en nuestra identidad como hijos es dejar de caminar en esclavitud y empezar a caminar como hijos, esos hijos que claman Abba Padre. Y esta parte de Abba Padre es una forma de expresar como muy tierna, es muy cariñosa, es como decirle papito, como esos niños chiquitos que extienden sus brazos y te dicen papito. Y eso es algo tan hermoso y tan precioso que muchas veces no podemos nosotros expresarle a Dios porque todavía estamos caminando en esclavitud. Entonces, como les dije, si tu oración refleja esclavitud, es también porque tu relación con Dios no está en su mejor momento de la manera en que podría ser. Porque cuando tenemos una relación cercana con Dios, ya podemos orar con autoridad, ya podemos orar como hijos. Entonces, hay que ser buenos mayordomos de nuestra relación con Dios. Y es muy curioso cómo Dios acomodó las cosas para que nosotros pudiéramos no solo caminar bien con Él, sino también con las personas. O sea, cómo nos desenvolvemos en el mundo, cómo nos desenvolvemos en nuestro día a día. Y el punto número 2 del que voy a hablar hoy es sobre 2 roles principales que Dios nos dio a cada uno. Entonces, antes de Cristo, éramos esclavos. Todos éramos esclavos del pecado. Viene Jesús, deposita su Espíritu en nosotros y este Espíritu Santo nos convierte en hijos. Y ahora, mi rol de hija se va a ver de 2 formas diferentes. Los quiero invitar a Apocalipsis 1:6. Dice, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En esta versión está más clara. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, cuando yo paso de esclava a hija, esa parte de ser hija conlleva estas 2 cosas. Soy hija y por ser hija soy rey y soy sacerdote. Muchas veces, creo que por la manera en que el mundo ha desarrollado la parte de la religión, sobre todo el catolicismo, creemos que solo podemos ser uno o el otro. Los sacerdotes realmente de la Iglesia Católica apartan su vida para el ministerio. Y hay personas en la Iglesia cristiana que también lo hacen, pero es la forma en que Dios ha diseñado su parte de reinado. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser los 2. Nosotros debemos caminar como reyes y como sacerdotes. No debemos de caer en la mentira de que solo puedo ser uno o solo puedo ser otro. Y vamos a ver qué significa ser rey y qué significa ser sacerdote. ¿Cuál es el trabajo? Voy a empezar con el sacerdote. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Es ser el puente entre las personas y Dios. Entonces, al sacerdote le ha sido delegado el ministerio de la reconciliación. Otra vez, aquí es algo muy importante y me voy a tomar unos minutos hablando específicamente de cómo se ve ejercer nuestro sacerdocio.
Porque si ser sacerdotes significa que estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación y vivimos peleados con todo el mundo, vivimos lejos de una relación con Dios, hay algo que estamos haciendo mal o que no estamos haciendo. Entonces, el sacerdote es la persona intermediaria entre Dios y otros. Dice que su labor es una labor de redención relacional. El sacerdote está o fue colocado para restaurar la relación de Dios con las personas. Y esas personas nos incluye a mí mismo. Entonces, cuando yo ejerzo mi sacerdocio, cuando estoy ejerciendo mi labor como sacerdote, no solo estoy trayendo redención a la relación de las otras personas con Dios, también estoy trayendo redención a mi propia relación con Dios. Porque muchas veces, la verdad es que no muchas veces, la verdad es que no somos buenos sacerdotes. Creemos que solo con venir a la iglesia y solo escuchar lo que la persona que está al frente dice es suficiente. El sacerdocio se puede ver con alabanzas, con leer la palabra, haciendo evangelismo, ayunando. Es esta parte en la que nosotros alimentamos nuestra relación con Dios. El sacerdocio nos revela quiénes somos y cómo fui creada. Entonces, cuando estamos ejerciendo nuestro sacerdocio, es como esta parte donde Dios nos prepara. Es esta parte donde Dios nos sana, esta parte donde nos revela esas áreas de nuestra vida que debemos de trabajar. Es ahí en el lugar secreto, es ahí donde Dios nos trata, pero con todo lo que tiene. Si han tenido esos tiempos en los que dices, Señor, quita esto de mí, por favor. Es ahí en ese momento, es ahí en el lugar secreto donde el Señor trata con nosotros uno a uno. Y es ahí en donde solamente podemos entender quiénes somos y para qué fuimos y cómo fuimos diseñados. Entonces, el sacerdocio nos ayuda a entender quiénes somos y cómo es que Dios nos ha creado. Porque cada uno de nosotros fuimos creados de una manera muy, muy, muy específica. Cada uno de nosotros tenemos dones, tenemos talentos. Todos tenemos un propósito, pero muchas veces no sabemos qué es. Y eso es porque no hemos ido con el Creador. ¿Quién va a saber mejor para qué hizo algo que la persona que lo creó? ¿No? Como no voy a ir con Steve Jobs a preguntarle, bueno, ya se murió, pero no le voy a ir a preguntar cómo puedo arreglar mi teléfono Android. A lo mejor tendrá conocimiento, pero si quiero que me arregle algo, solo va a ser un iPhone, porque él lo diseñó, porque él lo creó. Si se descompone, nadie mejor que él va a saber cómo solucionarlo. Y es lo mismo con Dios. Cuando tenemos esta parte del sacerdocio bien ejercida, bien como cuidada, es cuando nos encontramos con personas que son seguras en su identidad, que saben para qué están aquí y son personas que le creen a Dios, pero con todo. Una fe que tú dices, wow, yo quiero esa fe. Es porque esas personas se han tomado el tiempo de ejercer su sacerdocio con Dios y con los demás, porque al final de cuentas el fruto se da solo y el fruto se ve y el fruto lo reciben las demás personas. Ahora, vamos a ver el otro lado. ¿Qué significa ser rey? Bueno, ya que ejercí mi sacerdocio, ya que fui al lugar secreto, ya que quité de mí todas esas cosas que no sirven, ya que Dios limpió mi corazón de toda esa basura que a lo mejor otras personas pusieron, cuando voy ahí al lugar secreto
y trato con mi corazón, cuando descubro quién soy en Dios, cuando entiendo que mi vida fue creada con un propósito, que fui creada y pensada desde la eternidad, cuando esa verdad pasa de nuestra mente a nuestro corazón, es ahí donde el reinado, nuestra parte de reyes, se vuelve más fácil, se vuelve más sencilla. Porque ser reyes significa trabajar o ejercer nuestra vocación. Es multiplicar lo que se nos ha dado. Y eso está en Génesis. Dios no nos creó para estar echadotes rascándonos la panza. Si se dan cuenta, estos dos roles son un trabajo, porque va a requerir de nosotros que trabajemos y que queramos caminar en estas cosas. El rey, nuestra parte de reyes se ve de una manera más hacia el mundo. ¿Cómo nos desenvolvemos en el mundo? Y es aquí donde ejercemos nuestra parte de el hacer. Ejercemos nuestro trabajo como parte del plan de Dios. Entonces, el sacerdocio nos muestra quiénes somos. Y la parte de reyes nos revela el hacer. ¿Qué es lo que nos toca hacer? ¿Para qué estoy aquí? Creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho esa pregunta. ¿Para qué estoy aquí? Entonces, si tú todavía tienes esa pregunta, te invito a que empieces a desarrollar tu sacerdocio para que primero sepas quién eres. Porque si no sabemos quiénes somos, aunque estemos siendo muy exitosos, aunque tengamos mucho dinero, no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer y para lo que Dios nos ha creado a hacer. Hay algo, hice una anotación aquí que dice, cuando no hay un balance entre estos dos roles, no estamos siendo efectivos para los propósitos de Dios. Estamos viviendo vidas para nosotros mismos. Cada uno de nosotros tiene un propósito, no cualquier propósito de, ay, voy a tener una empresa, voy a ser exitoso. Es parte de, pero nuestro propósito debe de estar alineado con los planes de Dios. Porque si no estamos viviendo vidas para nosotros. Y creo que no hay algo más vacío y más absurdo e inútil que dedicar nuestras vidas a cosas que se van a quedar aquí. Estamos muchas veces trabajando para cosas que van a permanecer en el mundo cuando nosotros muramos. Pero qué mejor trabajar para cosas eternas, cosas que cuando lleguemos al cielo van a seguir allá, cosas que no se van a quedar aquí, cosas que no van a ser pasajeras, sino van a ser cosas eternas. Cada uno de nosotros somos parte de este plan de Dios y es nuestro trabajo y es nuestro deber como sus hijos ir al lugar secreto y preguntarle, Señor, ¿cuál es mi parte en este plan? Todos, cada uno de nosotros somos como esas piececitas de dominó que son parte de ese plan perfecto para que el mundo pueda ver la gloria de Dios sobre la tierra. Ese es al final la oración de Jesús, que sea en el cielo, que sea en la tierra como es en el cielo. Entonces, cuando vivimos una vida en donde solo ejercemos una parte, se ve como que está algo raro ahí, como que algo no está bien. Porque podemos ver personas que laboralmente les va bien, son exitosos, les va muy bien económicamente y tienen todo al parecer. Pero vas y analizas sus vidas y están peleadas con el esposo, están peleadas con el hijo, están peleados con los papás, están mal con todo mundo, tienen cosas personales muy fuertes
Y yo siempre digo, bueno, porque ahorita honestamente yo sí digo, muchos de mis compañeros ya están casados, ya tienen casa, ya tienen eso, ya tienen lo otro, y digo, bueno, Dios, no me has dado a mí eso. Pero bueno, está bien, ya vendrá, y aparte es como, sé que no estoy trabajando para el mundo, sé que mi recompensa a lo mejor no la voy a ver aquí, pero tengo la esperanza de que la voy a ver en la eternidad. Y esa es la parte, a veces nosotros como, sobre todo creo que con los jóvenes, me puedo identificar en esta área, que decimos, bueno, pues es que vemos alrededor y toda la gente súper exitosa y como que uno se siente que se está quedando atrás. Pero si te estás sintiendo así, es un buen como ejercicio de que no pongas tus ojos aquí, que los pongas en Dios. Porque cuando ponemos nuestros ojos en las circunstancias, nos vamos a ahogar como Pedro se estaba ahogando, porque dejó de poner su mirada en Jesús. Pero si, aunque esté en las circunstancias así, digas, ay, yo me estoy quedando rezagado, bueno, Señor, mis ojos están puestos en ti, yo sé que eres un buen padre, yo sé que soy tu hija, y sé que en su momento, a tu tiempo perfecto, las cosas van a ser como tú quieres. Entonces, debemos de tener un balance en estas áreas de nuestra vida. Esto nos llevará a caminar en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando en nuestra vida todavía hay áreas de pecado, es como si nos lastimáramos para ir al trabajo, como que nos tenemos que incapacitar para ir al trabajo y no podemos ejercer con libertad esta parte del sacerdocio. Entonces debemos de ser muy celosos de estas dos áreas, porque el enemigo ha querido atacar las dos áreas de una forma o de otra. Él nos ha querido hacer creer que Él es dueño y señor del mundo, pero Cristo también murió en la cruz por regresarnos las llaves de la autoridad sobre la tierra. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Debemos de dejar de vivir en esclavitud para poder ejercer nuestro sacerdocio con libertad. Porque cuando nuestra parte de sacerdocio está débil, afecta directamente nuestra parte de reyes, porque no podemos desempeñarnos de la manera correcta, no vamos a ser tan efectivos como pudiéramos ser, como cuando caminamos en plenitud en nuestra identidad como hijos. Levanten la mano los que de aquí son padres. Uy, son la mayoría, pues muy bien. Cuando ven a sus hijos, cuando los veían de chicos, yo no soy mamá, pero he escuchado a mi mamá decirme mucho esto. Me decía, es que desde chiquita yo veía esto en ti, desde chiquita yo supe esto de ti. Y es como cada uno de ustedes como padres pueden ver eso en sus hijos, ven el potencial, ven el oro que les ha sido depositados. Y es de la misma forma con Dios. Cuando sus hijos son exitosos, ¿cómo se sienten? Felices, como que, ay, wow, lo mejor del mundo. Pero ¿cómo se sienten cuando no les va bien? Cuando son lastimados, cuando enfrentan circunstancias duras en sus vidas. Les duele el corazón, les duele esa parte de padres. Y es lo mismo con Dios. Dios ha pasado la eternidad pensando en cada uno de nosotros. Entonces, a veces debemos de caer en cuenta que todas las emociones que Dios siente son del tamaño a como es Él. Si es todo amor, si es todo omnipotente, si es todopoderoso, de la misma forma le duelen las cosas. Él siente mucho. Entonces, cuando lo hacemos feliz, Dios es muy feliz. Pero cuando lastimamos su corazón, cuando algo le pasa a sus hijos, le duele de la misma magnitud.
a veces pensamos que Dios siente como nosotros, bueno, pues ya ni modo, como, ya, luego se me pasa. Pero sus emociones son del tamaño o de la magnitud que Él es. Entonces también debemos, por amor a Dios, guardar esa parte también de su corazón, de nosotros mantener el fuego como sacerdotes, de ir todos los días delante de su presencia para estar bien con Él, pero también para estar bien alrededor de nosotros. La parte del reinado se me hace muy interesante porque es esta parte en la que nosotros estamos en el mundo gobernando. Se nos ha dado un área de autoridad. Entonces, cuando podemos ejercer esa área de autoridad en plenitud, es como que estamos retrasando la agenda de Satanás porque él nos teme. Si no tuviera miedo de un hijo de Dios caminando en su identidad, ¿creen que le pondría tanto esmero y tanto esfuerzo a destruir nuestra identidad desde el día 1? No. El enemigo entiende la importancia de que un hijo